Santo? Pues bien, quiero compartir contigo 7 señales bíblicas que confirmarán de manera clara y rotunda que posees al Espíritu Santo. Esencia del Espíritu Santo en tu vida, o si conoces a alguien que se pregunte si tiene al Espíritu Santo, desafianzarán esa revelación en tu corazón de una vez por todas. Así que la primera señal de la presencia del Espíritu Santo en tu vida es la siguiente. Número 1, 16 nos dice: porque su Espíritu se une al nuestro para afirmar que somos hijos de Dios. Muchos creyentes dudan o se cuestionan si realmente tienen al Espíritu Santo en su vida. Se hacen preguntas como: ¿realmente recibí el bautismo del Espíritu Santo? Pero la maravillosa verdad que la Escritura nos presenta es esta: cuando el Espíritu Santo habita en una persona, es porque esa persona ha recibido a Cristo como su Señor. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar para confirmar la verdad en su corazón, es decir, que pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo es quien nos convence de que somos hijos de Dios. Ese sello de promesa sobre nosotros que nos dice que efectivamente pertenecemos a Dios. De esta manera, la confianza en tu salvación es una prueba, una señal de que el Espíritu Santo habita en ti. Ahora bien, entiendo que esto puede poner nerviosos a algunos creyentes, porque al escuchar esto, aquellos de ustedes que se preguntan: ¿tengo la presencia del Espíritu Santo?, pueden pensar: bueno, si me lo estoy cuestionando, entonces probablemente no lo tengo. Pero en realidad no es tan simple. Verás, mientras el Espíritu Santo constantemente nos habla y nos asegura que somos verdaderamente hijos de Dios, el enemigo también nos habla. El enemigo siembra semillas de duda. Entonces, esa medida de, bueno, tengo dudas y por lo tanto no pertenezco a Dios, no es una buena medida, porque en realidad hay una batalla, una guerra espiritual. Para comprender esta batalla es necesario observar lo que la Biblia nos enseña acerca del Espíritu Santo y nuestra identidad como hijos de Dios. En Romanos 8:16 se dice que el propio Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esto significa que incluso en medio de dudas e incertidumbres, tenemos una confirmación interna de nuestra filiación divina. El Espíritu Santo, quien habita en nosotros, nos asegura que pertenecemos a Dios. Es importante recordar que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida también viene acompañada de frutos. Gálatas 5, 22, 23 describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos son signos palpables de la presencia del Espíritu en nuestra vida. Por lo tanto, en lugar de enfocarnos en las dudas que el enemigo siembra en nuestro corazón, deberíamos observar nuestra vida y verificar si estas cualidades están presentes y creciendo. Esto no significa que seremos perfectos o que no pasaremos por días difíciles, sino que en nuestro caminar con Dios, estas cualidades se harán cada vez más evidentes. Es fundamental entender que el enemigo usa la duda como una herramienta para alejarnos de la verdad de Dios. Efesios 6:11 nos exhorta a revestirnos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto implica estar firmemente arraigados en la palabra de Dios, conociendo la verdad que ella nos revela sobre quiénes somos en Cristo. Cuando conocemos la verdad, podemos combatir las mentiras y las dudas con la certeza de nuestra identidad como hijos de Dios. Hay un diálogo interno que va y viene entre el bien y el mal. Y ese diálogo interno nos lleva a veces a creer que somos de Dios y otras veces a dudar de si realmente pertenecemos a Dios. Así es como puedes estar seguro de que el Espíritu Santo mora en ti.
En lo más profundo de tu ser, sabes sin lugar a dudas que eres de Dios. Sientes una seguridad profunda en tu corazón. Aunque a veces puedas luchar con tus emociones y sentir que no perteneces a Dios, o tal vez tu mente te diga que no eres digno de Él, en lo más profundo de tu ser siempre hay una paz inmensa que te asegura que estás salvo, que eres un hijo de Dios. Y eso, en verdad, es obra del Espíritu Santo en tu vida. Número 2, carácter piadoso. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, se nos enseña que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benevolencia, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra estas virtudes no hay ley. El carácter, no los dones, es la verdadera señal de la presencia del Espíritu. Sabes que tienes al Espíritu Santo dentro de ti, no solo porque el poder de Dios se manifiesta en tu vida, aunque eso también sea una señal, sino porque el carácter de Cristo está siendo formado en ti. Este carácter es la verdadera evidencia de que realmente eres de Dios y de que el Espíritu Santo habita en ti. La gente puede pretender tener poder, pueden fingir hablar en lenguas, pueden simular hacer milagros, pueden pretender vivir piadosamente, pero aún así vivir de una manera contraria a la moral. Pero la verdadera prueba de que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, la prueba de que su presencia mora en ti, es que hoy eres un poco más como Jesús de lo que eras ayer. La evidencia está en tu vida diaria, en tu comportamiento, en la forma en que vives conforme a los principios divinos. Estás viviendo con un carácter piadoso. La Escritura nos anima a despojarnos del viejo ser, que está corrompido por las pasiones engañosas, y renovarnos en el espíritu de nuestra mente, y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, en verdadera justicia y santidad. Esto significa que al recibir al Espíritu Santo, somos llamados a abandonar las viejas costumbres y vivir de una forma que refleje la santidad y la justicia de Dios. Es importante comprender esto, porque vivimos en un mundo donde las apariencias pueden engañar y las personas pueden intentar proyectar una imagen de santidad sin haber experimentado una verdadera transformación interna. Sin embargo, la verdadera prueba de nuestra fe y del bautismo del Espíritu Santo no está en las apariencias externas, sino en la transformación continua de nuestro carácter y nuestras acciones cotidianas. Estamos amando más, somos más pacientes y nuestro comportamiento refleja la paz que sobrepasa todo entendimiento. Además, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, se habla de la sabiduría que viene de lo alto. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, amable, accesible, llena de misericordia y buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. La verdadera sabiduría que nos da el Espíritu Santo nos guía a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, mostrando misericordia, produciendo frutos buenos y viviendo sin doble moral. La verdadera prueba del bautismo del Espíritu Santo y de su presencia en nuestras vidas no está en las manifestaciones externas que pueden ser imitación, sino en una transformación continua en nuestro interior que nos hace más semejantes a Cristo. Esto se refleja en cómo tratamos a los demás, en nuestra integridad y en nuestra capacidad de amar sin condiciones. Es un camino que requiere dedicación diaria, oración y sumisión a la voluntad de Dios, permitiendo que Él nos moldee conforme a su corazón. Número 3, pasión y poder para el evangelismo. En Hechos capítulo 1 versículo 8 se nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Aquí vemos que cuando la presencia del Espíritu Santo llega,
o su poder desciende sobre una persona, ésta se convierte en testigo. Así, una persona recibirá poder y pasión para evangelizar. Es una valentía piadosa que desciende sobre los que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, su pasión se convierte en tu pasión, y esa pasión es el nombre de Jesús. Su pasión es el Evangelio. El Espíritu Santo es el mayor evangelista del cielo. El Espíritu Santo es el mayor líder de adoración. Nadie ama a Jesús como el Espíritu Santo. Nadie ama el Evangelio como el Espíritu Santo ama el Evangelio. Nadie anhela salvar a los perdidos como el Espíritu Santo desea salvarlos. Y cuando su presencia habita en tu vida, ese poder y pasión se hacen evidentes. Este poder y pasión por el evangelismo que provienen del bautismo en el Espíritu Santo transforman completamente nuestra forma de vivir y de compartir nuestra fe. Ya no se trata de una obligación o una tarea, sino de un ardiente deseo de ver a otros, conocer y experimentar el amor y la salvación que hemos encontrado en Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, se pregunta: ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin que alguien les predique? Este pasaje resalta la importancia del evangelismo y de cómo estamos llamados a ser esa voz que proclama las buenas nuevas. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita para superar los miedos, la timidez y las dudas que a menudo nos impiden compartir nuestra fe. Él nos da valentía y sabiduría para hablar las palabras adecuadas en el momento adecuado. En la carta a los Efesios, capítulo 6, verso 19, el apóstol Pablo pide oraciones para que se le conceda la palabra con valentía, para dar a conocer el misterio del Evangelio. Esto demuestra que incluso Pablo, un gran predicador, reconocía la necesidad del poder del Espíritu Santo para evangelizar con eficacia. Además, el Espíritu Santo nos da una comprensión más profunda del corazón de Dios por aquellos que están perdidos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, encontramos la parábola de la oveja perdida, donde Jesús ilustra el gran amor del Padre por cada alma extraviada. Ese amor y compasión por los perdidos es algo que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones, impulsándonos a salir, buscar y rescatar lo que estaba perdido. La pasión por el evangelismo, por lo tanto, no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un fruto de la presencia y el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Cuando nos rendimos a Él, permitimos que su pasión se convierta en nuestra pasión. Nuestras vidas comienzan a reflejar el amor y la compasión de Cristo por los demás. Y encontramos gozo en ser usados por Dios para alcanzar a los perdidos. Ese es el verdadero poder del evangelismo. No solo conocer el mensaje del evangelio, sino ser transformados por él y luego compartir esa transformación con los demás a través del poder del Espíritu Santo. Número 4, la evidencia de hablar en lenguas. Quiero ser muy claro aquí, porque es en este punto donde surge gran parte del debate. Algunos dirán que necesitas orar en lenguas para ser salvo, o que debes orar en lenguas para demostrar que tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Esto no es cierto. Debo aclarar esto. Creo en el don de hablar en lenguas. Lo creo firmemente. De hecho, más que la mayoría de las personas que hablarán sobre esto. Y hablo de ello con más frecuencia que muchas personas que tratarán este tema. El don de hablar en lenguas, como se describe en el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ciertamente es una de las manifestaciones del Espíritu, pero no es el único signo de su presencia en nuestra vida.
La Biblia habla de varios dones espirituales en 1 Corintios capítulo 12, que incluyen sabiduría, conocimiento, fe, sanación, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en diferentes lenguas y la interpretación de esas lenguas. El versículo 11 resume diciendo: pero uno y el mismo Espíritu hace todas estas cosas, distribuyendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto nos muestra que el Espíritu Santo distribuye los dones de manera diferente a cada persona, conforme a su voluntad. Por lo tanto, es importante entender que la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona no se valida solo por hablar en lenguas. La verdadera evidencia de su presencia es la transformación de vida. El fruto del Espíritu mencionado en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que incluye amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Estas cualidades son un testimonio poderoso de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Además, en Romanos capítulo 8, verso 9, se dice: vosotros, sin embargo, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Esto significa que la verdadera marca de un cristiano no es un don específico, sino la presencia del Espíritu de Dios en su vida, guiándolo a vivir conforme a los principios de Cristo. Entender esto es crucial para evitar divisiones y confusiones dentro del cuerpo de Cristo. Nuestra búsqueda debe ser una relación más profunda con Dios, permitiendo que su Espíritu nos transforme y nos use conforme a su voluntad, ya sea a través de hablar en lenguas o cualquier otro don que Él elija concedernos. Lo más importante es el amor, como Pablo lo destaca en 1 Corintios capítulo 13, que debe ser la mayor manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Número 5, un amor por Jesús. En Romanos capítulo 5, verso 5 se dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo coloca el amor de Dios dentro de ti. No solo aprendes a amar a los demás a medida que la presencia del Espíritu Santo se manifiesta en tu vida, sino que también desarrollas un amor profundo por la persona de Jesús. Desarrollas un amor por Jesús mismo. Como mencioné antes, nadie ama a Jesús como el Espíritu Santo. Y si te entregas a Él, el Espíritu Santo quiere poner ese amor en tu corazón. Quiere avivar el fuego del primer amor. Quiere cultivar dentro de ti una pasión por el nombre de Jesús. Cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, lo sabes porque estás obsesionado con Jesús. Cuando tienes la presencia del Espíritu Santo, lo sabes porque no puedes dejar de hablar sobre Jesús. Quieres hablar de Jesús con tus amigos, con tu familia, con tus compañeros de trabajo. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, es porque Él vino para glorificar a Jesús. Él vino para dar testimonio de Jesús. Y entonces, cuando recibes la presencia del Espíritu Santo de esta manera, esa misma pasión, ese mismo amor, se derrama sobre ti desde lo más profundo de tu ser y te conviertes en alguien completamente absorbido por Jesús. Es una santa obsesión que toma control de tu ser y te convierte en una persona totalmente dedicada a Jesús. Hablas de Jesús, piensas en Jesús, vives Jesús, respiras Jesús. Todo en ti refleja un deseo de conocer y compartir sobre Jesús. Ese es el número 5, el amor por Jesús. Este amor por Jesús que se manifiesta en las vidas de aquellos llenos del Espíritu Santo no es solo una emoción fugaz, sino una transformación profunda que impacta cada área de nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, nos cambia desde adentro hacia afuera, haciendo que el amor por Jesús se refleje en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Este amor no se limita
a los momentos de adoración o estudio bíblico, sino que se extiende a cada momento del día, influyendo en cómo tratamos a nuestra familia, amigos y hasta a los desconocidos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, se dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo, el cual testificará de mí, mostrando que uno de los propósitos principales del Espíritu es guiarnos a una comprensión más profunda de quién es Jesús y ayudarnos a compartir esa verdad con los demás. La pasión por Jesús no es algo que podamos generar por nuestra propia voluntad, es un don que el Espíritu Santo nos otorga. Cuando nos rendimos a Él, permitiendo que Él nos llene y nos guíe, nuestro amor por Jesús naturalmente fluye hacia otros aspectos de nuestra vida. Esto se refleja en cómo organizamos nuestro tiempo, en la manera en que utilizamos nuestros recursos y hasta en las palabras que elegimos. Todo se convierte en un reflejo de nuestro amor por Jesús. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, se nos invita a tener la misma actitud que Cristo Jesús, quien se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Este llamado a imitar la humildad y obediencia de Jesús es un reflejo del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, moldeándonos conforme a la imagen de Cristo. Así, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestro deseo de hablar sobre Jesús no surge de una obligación religiosa, sino de una fuente de amor y gratitud que brota desde lo más profundo de nuestro ser. Nos convertimos en testigos vivos de su gracia, amor y misericordia, deseando que otros también experimenten la alegría y paz que provienen de una relación personal con Jesús. Número 6. Conocimiento de la verdad. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27 se dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, y así como os ha enseñado, permaneced en Él. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, cuando la presencia del Espíritu Santo ha tomado posesión de tu vida, la verdad comienza a brotar de lo más profundo de tu ser. La verdad es recibida en lo más íntimo. La verdad se convierte en tu porción. Recibes revelación de Dios. Empiezas a comprender las profundidades de las Escrituras, entendiendo la verdad sobre la presencia de Dios, la santidad, la palabra, la cruz y la sangre. Y estas verdades se convierten en parte de ti. Esos tesoros que Dios ha reservado solo para aquellos que lo aman, solo para aquellos en quienes Él confía, solo para aquellos que llevan su espíritu. Esos tesoros se convierten en tuyos. El conocimiento de la verdad que viene a través del Espíritu Santo no es solo académico o teórico, sino un conocimiento vivencial que transforma la vida. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida ilumina nuestra comprensión, permitiéndonos captar las realidades espirituales de una manera que va más allá del conocimiento intelectual. Este conocimiento nos conecta de manera más profunda y personal con Dios, revelándonos no solo quién es Él, sino también quiénes somos nosotros en Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, se dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Este versículo subraya que la función del Espíritu Santo es guiarnos hacia toda la verdad, no solo proporcionándonos información, sino revelando el corazón y los propósitos de Dios para nosotros y para el mundo. A medida que permanecemos en Cristo y permitimos que su unción nos enseñe,
nuestra relación con Dios se profundiza. La verdad que recibimos del Espíritu Santo nos libera de mentiras, temores y dudas, fortaleciendo nuestra fe y confianza en Dios. El conocimiento de la verdad es esencial para una vida de santidad y obediencia, pues es la verdad la que nos hace libres. En Juan 8, versículo 32, se dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La revelación que el Espíritu Santo nos da no está reservada para un pequeño grupo de expertos en religión, sino que está disponible para todos aquellos que buscan sinceramente a Dios con corazones humildes y abiertos. Este conocimiento espiritual nos capacita para discernir entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, permitiéndonos vivir de manera que honre a Dios. Además, el conocimiento de la verdad nos equipa para servir a los demás de manera efectiva, ayudándonos a compartir el Evangelio con claridad y ofreciendo consejo y aliento basados en la palabra de Dios. Nuestra existencia se convierte en un testimonio del poder transformador del Evangelio, reflejando la luz de Cristo en un mundo que necesita con urgencia de la verdad. En resumen, el entendimiento de la verdad, la cual es revelada por el Espíritu Santo, es fundamental para vivir una vida cristiana genuina y fructífera. No solo nos acerca más a Dios, sino que también nos capacita para vivir de una manera que exprese su verdad, su amor y su santidad ante el mundo. Este conocimiento de la verdad es un tesoro invaluable, accesible para todos aquellos que buscan sinceramente a Dios y desean permanecer en su presencia. Y por último, el número 7, lo cual debería ser evidente. Uno de los signos de que has recibido la presencia del Espíritu Santo o que has sido bautizado en el Espíritu Santo es que caminas en santidad. El número 7 es la santidad. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. El Espíritu te ha santificado. Él es conocido como el Espíritu Santo. Me gusta llamarlo el Espíritu de la santidad. En otras palabras, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo, el pecado comienza a parecerte repugnante, oscuro, despreciable. Empiezas a aborrecer lo que Dios aborrece, aunque lo que el Espíritu Santo aborrece sea lo que tú haces. Esa es una señal de estar lleno del Espíritu. Vives en santidad, resistes al pecado, huyes de la tentación, no pones cosas malas delante de tus ojos, no hablas mal, ni siquiera deseas escuchar cosas malas. Vives santificado, vives separado, vives bajo la protección de la presencia de Dios, y esa es una señal verdadera de que tienes el Espíritu Santo. La santidad es sin duda uno de los frutos más distintivos de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es el resultado natural de una vida rendida al Señor, donde el Espíritu Santo trabaja desde dentro hacia afuera, transformando pensamientos, actitudes y acciones. La santidad no es solo una doctrina teológica, sino una realidad práctica que se manifiesta en el día a día de aquellos que verdaderamente viven bajo la influencia del Espíritu de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo enumera el fruto del Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La santidad se entrelaza a través de estas cualidades, pues al vivir conforme a ellas, naturalmente nos alejamos del pecado y nos acercamos a la naturaleza de Dios. Vivir en santidad
como se señala en el número 7, no es una imposición externa, sino una transformación interna que nos lleva a desear lo que es puro y rechazar lo que es impuro. Es una señal clara de la presencia del Espíritu Santo obrando en nosotros. Somos impulsados por un deseo profundo de vivir de una manera que agrade a Dios, no por obligación, sino por amor a Él y a lo que Él representa. La santidad es también un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea. Al vivir una vida santa, los creyentes muestran la diferencia que Cristo hace en una vida, atrayendo a otros hacia Él, no solo con palabras, sino con el ejemplo de vida. Por lo tanto, la santidad no se trata de aislamiento, sino de ser luz en medio de las tinieblas, sal en la tierra, marcando una diferencia de manera auténtica y amorosa. Es fundamental destacar que el camino hacia la santidad es un proceso constante que requiere una dependencia continua del Espíritu Santo. No se trata de alcanzar la perfección por nuestros propios esfuerzos, sino de permitir que el Espíritu Santo nos moldee y refine cada día. Como escribe Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. En resumen, la santidad es una manifestación clara de la presencia y el bautismo del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Es un proceso de transformación que nos lleva a odiar el pecado y a amar a Dios y su voluntad. Vivir en santidad significa vivir bajo la influencia directa del Espíritu Santo, permitiendo que Él nos guíe en todos los aspectos de nuestra vida, haciéndonos cada vez más semejantes a Cristo. Así que, para resumir, número 1, confianza en la salvación. Número 2, carácter piadoso. Número 3, pasión y poder para el evangelismo. Número 4, la evidencia de hablar en lenguas. Número 5, amor por Jesús. Número 6, conocimiento de la verdad. Y número 7, santidad. Ahora déjame preguntarte, ¿tienes alguno de estos aspectos en tu vida? Tal vez falte alguno. Tal vez estés trabajando en alguno. O tal vez estés desarrollando varios. Y eso está bien. Mientras haya progreso, eso significa que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Si tienes estas señales en tu vida, no necesitas preocuparte. Deja de dudar, deja de temer. Si no tienes ninguna de estas señales, creo que es el momento de encontrarte con Jesús. Y creo que es el momento de llenarte verdaderamente con su Espíritu Santo. Porque quien encuentra a Jesús, recibe su Espíritu. Es así de simple. En la salvación, recibes al Espíritu Santo. Si tienes dudas sobre tu salvación, tal vez te cuestiones si estás verdaderamente salvo. Quiero orar contigo ahora. Debes entender que no eres salvo por una oración, eres salvo por una persona. La oración no salva un alma, solo Jesús salva. Así que mientras repites después de mí, no es esta oración la que te salva. Esto no es un rito y no has terminado solo por orar. Este es solo el comienzo. Lo que estoy haciendo es guiarte a rendirte a Jesús, pero verdaderamente necesitas entregarte a Él. Y cuando lo hagas, Él te llenará con su Espíritu Santo. Tal vez seas un creyente que tiene dudas. Tal vez seas alguien que nunca ha recibido a Cristo. O tal vez seas alguien que lo hizo en algún momento, pero nunca viste esa transformación en tu vida. Y ahora dudas si esa experiencia fue real. Bueno, vamos a terminar con esto. Vamos a resolverlo ahora mismo. Ven a Jesús. Ven con Él ahora. Voy a hablar con Él ahora. Y quiero que hables conmigo. Él te está escuchando ahora mismo. Te está viendo, te está amando, te está llamando. No estás viendo esto por accidente. Vamos a orar, repite después de mí y dile esto con todo tu corazón. Di:
Querido Señor Jesús, vengo a ti como pecador y te pido, perdóname por mis pecados, límpiame con tu sangre, hazme nuevo. No entiendo todo, pero me acerco a ti ahora. Necesito tu ayuda, Jesús. Perdóname, sálvame y sé, mi Señor. Te entrego todo ahora, te seguiré. En tu nombre oro. Amén. Bueno, eso es todo por la lección y la oración. Si oraste eso, estoy muy contento. Me alegra tanto que hayamos podido vivir esta experiencia juntos. Acabas de entregar tu corazón a Jesús. Y si realmente oraste con sinceridad desde lo más profundo de tu corazón y te acercaste a Dios con verdadera humildad, creo que Él te escuchó. Ahora trabaja en tu salvación con Él. Él ya hizo todo lo necesario para salvarte. Solo acércate a Él y sigue su dirección. Gracias por acompañarnos en este momento tan especial. Si has orado con todo tu corazón y te has entregado a Jesús, bienvenido a la familia de Dios. Recuerda, tu camino de fe es un proceso continuo y el Espíritu Santo te guiará cada día. Si tienes preguntas o necesitas apoyo, no dudes en contactarnos. Que la paz de Dios esté contigo y nos vemos en el próximo video. Bendiciones.